3, 2, 1. Bienvenidos chicos de tercera secundaria a su curso de razonamiento verbal, habilidad verbal o actitud verbal, como lo quieras llamar. El día de hoy vamos a hablar sobre algo muy importante. Algo muy importante para el momento que se está viviendo. El tema de la redacción. ¿Por qué es importante redactar bien o empezar a redactar? ¿Por qué? Porque la redacción te permite, primero, informar. Segundo, explorar ciertos mundos. Y tercero, transponer tus sentimientos a papel, a texto, ¿no? Y que lo pueden conocer otra persona, por supuesto. No solamente instantáneamente que lo publiques, mediante un libro, mediante correo electrónico, mediante redes, sino que para que tú saques esos males y lo puedes escribir nada más. Pero la redacción de esos textos es importante porque hay que respetar una redacción adecuada. Es un tema que me gusta mucho, así que vamos a tratar el tema de hoy. Taller de redacción número 1. Para tercera de secundaria, razonamiento verbal con su profesor Jorge Ureta Sandoval. Veamos, acá hay un ojo que esto lo ve, ¿no? Julio Cortázar, historia de Cronópolis y Famas. A ver, con Julio y con su historia de Cronópolis y Famas vamos a empezar el día de hoy la clase. Primero, el texto narrativo. Vamos a ver el taller de redacción con el texto narrativo. Bueno, ¿qué es narrar? En primer lugar, es contar. ¿Ok? La narración es un tipo de texto en el que se cuentan hechos reales o imaginarios. ¿Ok? Entonces hay una realidad real y una realidad imaginaria, ¿no? O construida. Al elaborar el análisis de los textos narrativos es necesario estudiar la historia y las acciones que la componen. Que netamente, ¿qué cosas son? Los argumentos, ¿no? O sea, el argumento es la historia y las acciones que la componen y que hacen esa historia, por supuesto. Los personajes que llevan a cabo, el tiempo y el espacio. ¿Okay? Entonces se desarrollan como se ordenan todos estos en elementos dentro de una estructura, por supuesto. Y de este punto de vista se cuentan, ¿no? Entonces el tema narrativo va a tener que ver con el argumento, va a tener que ver con el tema de los personajes, con el tema del tiempo, el espacio y su estructura, por supuesto. A ver, hablemos del punto del narrador. ¿Quién es el narrador? Es la voz que cuenta la historia y organiza el trama. ¿Okay? A ver, el narrador en primer lugar no es el escritor. El narrador también lo forma el escritor, lo arma el escritor. ¿Okay? Le da ciertas cualidades que la persona misma como escritor no tiene. Por supuesto, puede agarrar ciertos elementos del escritor para formar el narrador. ¿Ok? ¿Qué persona es? ¿Ok? ¿En qué persona puede ser escrito el narrador? En primera, segunda y tercera persona, ¿no? Hablamos del tema del desarrollo de los verbos, ¿no? Primera persona, yo, segunda persona, tú y tercera persona, él. ¿Ok? Yo, nosotros, ¿ok? Tú, ustedes, tercera persona, él, ella, ellos, ¿no? Y tipos. ¿Qué tipo de narrador hay? Omnisciente, el protagonista y el testigo. Omnisciente que lo conoce todo, el protagonista que vive la historia, el testigo el que ha visto la historia, ¿no? Narras en modo de diálogo, estilo directo o estilo indirecto. Modo del diálogo, de conversaciones, estilo directo o indirecto y directo es el que va afrontando la situación de manera frontal y el indirecto es que va especulando, ¿no? A ver, veamos. El narrador omnisciente. Ahí está Harry Potter, que fue escrito en narrador omnisciente. Es aquel que sabe y conoce toda la información sobre el personaje y las tramas. Este narrador sabe lo que siente el personaje, lo que va a hacer, lo que no desea hacer, lo que hace por obligación. Entonces lo sabe todo, ¿no? Es como un dios. Tiene poder de anticiparse a los acontecimientos, de suponer y de juzgar. O sea, este narrador va a juzgar al mismo personaje. ¿Okay? Lo va a juzgar, lo va a especular y también va a poder anticiparse, ¿no? Pues el narrador, si es un personaje de investigador, un ejemplo, es como un investigador, puede anticiparse. No se trata de un personaje de relato, sino alguien. A ver, esto es importante, ¿no? El narrador, en primer lugar, está construido en tercera persona, ¿no? Él, ella, él, ella. Él sabía, él, el otro, ¿no? Tercera persona. No se trata de un personaje de relato, sino de alguien externo a la historia, ¿no? Alguien que sabe la historia, pero no quiere decir que ha vivido la historia o que ha estado dentro de la historia, sino que es alguien externo. De esta forma conseguimos posicionar al lector por encima de los personajes. ¿Ok? Entonces nos ponemos por encima de todos los personajes con el narrador omnisciente, ¿no? Somos superiores a los personajes, porque sabemos todo, por supuesto. Pero tiene una desventaja muy principal, ¿no? Al no unir al lector con un punto de vista único, como el del protagonista, su proximidad con el relato se reduce. Quiere decir que aquí tú puedes especular, puedes saber todo, pero netamente no eres el protagonista, ¿no? Sino eres un visitante más de esa historia. Así que esa es su desventaja, ¿no? Del tema del narrador omnisciente.
Por ende, entonces el lector debe conjeturar y de esa forma participar del relato. Esto, algunos los ven como de ventaja, para mí no, para mí creo que es importante este tema de poder conjeturar. ¿Qué es conjeturar? Llegar a sus propias conclusiones, ¿no? Armar, hilar entre pequeños espacios una verdad, una realidad. Pero esa realidad, esta verdad lo va a formar el lector. Yo creo que ahí por ese lado el omnisciente es importante. A mí me gusta mucho ese tema del omnisciente por eso mismo, ¿no? Porque hace participar en el relato al lector, ¿no? El lector se involucra queriendo estos vacíos llenarlos, ¿no? A veces los llenan con suposiciones equivocadas o lejanas y después el mismo texto se va a dar cuenta que es así. Hay un problema, sí, excesiva información por parte del narrador. Dios no siempre está bien empleada, ¿no? ¿Qué pasa? Que hay mucha información, entonces no hay los espacios vacíos que yo estaba diciendo, ¿no? Es frecuente cometer el error de mostrar todos los datos de golpe y no excluir aquello que es irrelevante, ¿ok? También eso es importante, ¿no? Hay que saber desmenuzar. A veces el narrador inocente manda toda la información, ¿no? Estos libros como Harry Potter, El Señor de los Anillos, a veces también está toda la información. Entonces, ¿qué sucede con esto? A veces sobrecarga lo conocido, ¿no? Entonces, no deja que como he dicho, no deja que el lector piense y conjeture, ¿no? Por eso digo que ahí es el gran tema. Por eso es importante como narrador dejar ciertos espacios para que el lector también se forme parte de la historia, ¿no? Por eso hay que dosificar consejos cuando hagas con el narrador inocente. Hay que dosificar la información, escoger lo que el narrador cuenta y lo que omite, ¿no? Hay que saber lo que estás omitiendo también para cuando vas escribiendo, diciendo, ok, acá omití esto, entonces en esta parte, en este capítulo, voy a contar y hacer que con ciertos elementos el lector pueda unir lo que he omitido con esta parte, ¿no? Estas ediciones son vitales, ya que la atención, el suspenso y el grado de interés en la historia dependen de ello, ¿no? Entonces hay que acuérdense, el narrador inocente es muy importante porque lo sabe todo, pero hay cosas que no debe decir para que cause suspenso en los lectores, ¿ok? Gran ejemplo, me refiero a gran trato de omnisciente, El Señor de los Anillos, ¿no? De Tolkien, que hacía unos saltos muy importantes y había elementos que dejaba impar, ¿no? Por eso fue llevado al cine, ¿no? Porque es un libro que te lleva al suspenso, ¿no? Te lleva a... Hay información, por supuesto, pasadas, visiones y todo eso, pero hay bastante vacíos de tiempo donde tú quisieras saber qué ha pasado con los personajes y que lo vas a saber después con ciertos elementos o acciones que él comete, ¿no? Después también tenemos el famoso Quijote, ¿no? Miguel Cervantes Saavedra. Por supuesto el Quijote, gracias a Quijote, este narrador se hizo el más famoso de los tipos de narradores que hay, ¿no? Después tenemos el narrador protagonista, ¿no? Descrito en primera persona, ¿no? Yo, ¿no? Yo estaba, deseaba, yo cantaba, yo esperaba, yo tenía miedo, protagonista, ¿no? En primera persona, y también conocido como narrador personaje. Entonces, cuando cuentas en primera persona, eres el personaje de la historia, ¿no? El personaje principal. Es fácil identificar porque la voz que cuenta la historia es el personaje principal, ¿ves lo que he dicho? Y se sitúa en el centro de la acción, ¿no? Yo me desperté un día, casca, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Ok? En primera persona, ¿no? La principal característica reside en que, al formar parte de la historia, su punto de vista sobre los hechos es limitado y subjetivo. Por supuesto, porque no sabes o no sabe lo que está pensando el otro. Solamente muestra o ves las acciones, pero no se sabe por qué actúa el otro, ¿ok? No es como el narrador omnisciente que lo sabía todo. En este caso, lo sabes todo de parte de ti, ¿no? De parte del personaje principal, pero no de los no de los personajes secundarios, ¿no? Este tipo de narrador aporta credibilidad, ya que permite que el lector lo perciba como alguien real y cercano. Por supuesto, ¿no? Cuando está escrito en primera persona, él te muestra tu punto de vista, entonces lo ves más cercano, ¿no? Lo ves mucho más cercano. La imagen anterior que vimos es del libro, del famoso libro El Largo Adiós, ¿no? El Largo Adiós de Raymond Chandler, ¿no? Un escritor fantástico. Como personajes que es, debemos construirlo en función de su psicología. Entonces, para el narrador protagonista tenemos que crear una psicología muy marcada, muy marcada. El omnisciente un poco que te permite la psicología no tratarlo tanto. En el tema del protagonista sí es necesario que le crees una psicología, porque es el personaje. Entonces este personaje tiene que tener una psicología, ¿no? Si es temeroso, pavoroso, de repente es exótico, de repente es valiente en exceso. Entonces cada expresión, cada acción que él tome o cada pensamiento tiene que ir por ese lado, ¿no? Entonces tiene que tener una psicología cuando realices el narrador protagonista, ¿no?
Y por supuesto tenemos que tener en cuenta qué es lo que queremos que el lector sienta por nuestro narrador protagonista, o sea, por nuestro personaje principal. O empatía, o odio, o complicidad. ¿Qué es lo que queríamos que sienta? De repente tú presentas un narrador que es un asesino, ¿no? Que es un maldito. Entonces tienes que saber elegir palabras, ¿no? Elegir pensamientos que al lector molesten, incomoden, pero que lo siga haciendo leer además, ¿no? Donde se encuentra casi siempre este narrador en género noir, pero también es común en los diarios, las biografías y el monólogo interior, ¿no? El monólogo interior, por supuesto, en el teatro es muy usado, ¿no? Es complejo editar un libro con este tipo de narrador, pero muy bacán además. ¿Okay? Novelas, ejemplos son Juegos del Hambre, una trilogía muy buena que fue llevada al cine además, de Susan Collins, El Largo Adiós que hemos visto de Raymond Chandler, y El Guardián entre el Seteno de Diego Salinger, ¿no? También es recomendable, tienen que leerlo, muy buen el libro. Y narrador testigo, como su nombre lo diga, ese que cuenta historia es un testigo. ¿Okay? Está escrita en primera o tercera persona. Pero hay una cosa clave, no es el protagonista, sino es el que ha visto lo que ha sucedido, ¿no? O el que está contando un suceso, pero no lo sabe todo. ¿Okay? Entonces tiene una visión limitada, ¿no? Concreta. ¿Okay? Claro, por supuesto, a lo que él ha visto, ¿no? A lo que él piensa que ha visto además, ¿no? No hace juicio de valor, es muy difícil que haga juicio de valor en este caso, ¿no? Se limita a contar la historia de cómo él lo vio nada más. Es un narrador observador, ¿no? Que puede integrarse en la acción o presencia de afuera para contar los hechos de una manera o más o menos objetiva, atendiendo a lo que presenció. Puede meterse por momentos como personaje, ¿no? Casi siempre no se meten, pero a veces aparecen como personajes. De esta forma debemos otorgarle un lenguaje personalizado según su característica. También tenemos que darle un lenguaje especializado, ¿no? De repente estamos hablando de un asesinato y nuestro testigo de asesinato ha sido un abogado. Entonces él también tiene diferentes formas de hablar, ¿no? Jergas, que hemos dicho, ¿no? Que tienen abogados. Según la forma que se presente, podemos hablar de tres tipos de testigos, ¿no? O sea, narrador testigo, ¿no? Ahí vemos, vamos a ver, testigo impersonal. Su mirada se asemeja a una cámara del cine, ¿no? Es decir, se limita a narrar lo que está sucediendo. Por esta razón, lo habitual es que se aparezca en el tiempo presente, ¿no? O sea, se escribe en el tiempo presente, ¿no? Agarraron al señor del cuello. De un momento a otro, un balazo, el sonido de un balazo atraviesa la zona. Entonces está contando en el tiempo presente, ¿no? Es bien difícil escribir como testigo impersonal, pero si lo logras, te vas a hacer un gran texto. Después tenemos testigo presencial. Sirve a contar un acontecimiento o vivencia que se presenció en el pasado. Ok, ahí está el tema de lo agarraron por el cuello y un balazo entró. Te das cuenta, cambia el tema del eso. Es mucho más fácil escribir en testigo presencial que en testigo impersonal. El informante, los hechos se presentan a modo de crónica o informe, como si se tratase de un documento auténtico, ¿no? Entonces, es como trabaja en el tema de las cartas, trabaja en el tema de información, y el tema de crónica, por supuesto, está en las fechas, ¿no? 1 de agosto empieza, ¿no? Se dio un asalto en tal lugar, bla, 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 bla. Entonces, yo estuve ahí cuando se dio el asalto, ¿no? Entonces, hay una información. Entonces, está colaborando con el personaje principal, este narrador. El personaje principal puede ser un policía y este narrador puede ser un testigo, ¿no? De un asesinato. Y mediante cartas está que le informa. Ejemplo de narrador testigo, La colmena de Camilo José de Cela, las novelas de Sherlock Holmes, que son vitales para este tipo de narrador. El capitán a la triste, de Arturo Pérez Reverte, que vemos en la portada. Pueden leer, interesante ese libro. Después tenemos el narrador equiciente, equitativo, ¿no? El que está en el medio. Vamos a ver. Este narrador se confunde con el omnisciente a veces, pero su punto de vista es distinto. A ver, ¿puede saberlo todo? Veamos. Sigue los pensamientos y motivaciones de un único personaje. Ahí está la diferencia. En el narrador omnisciente, lo sabes todo. Lo que piensa el asesino, lo que piensa el personaje que va a morir, lo que piensan todos los personajes, ¿no? Todo. Hasta las personajes. ¿Qué pasó? Hasta los personajes más pequeños, ¿no? Entonces, está atado a su visión. Es limitada porque está atado a su visión solamente al personaje, a un personaje. Entonces, es un narrador equiciente, ¿no? Solo se queda en un solo personaje. Entonces,
hay que tener en cuenta y saberlo diferenciar en el iniciante. El iniciante sabe todo, de todos los personajes, mientras el narrador sabe todo, pero de un solo personaje. De un solo personaje. Esto es subjetivo, por supuesto. Que nos proporciona múltiples perspectivas sin perder la verosimilidad y credibilidad. Perspectivas, ¿no? Posibilidades de asesinatos, pero de un solo personaje. Acerca del lector haciéndole empatizar. ¿Qué va a hacer esto? Que cuando tú muestras de un personaje todo, haces que empatices con el personaje, por supuesto, porque muestras sus temores, sus deseos, ¿no? Sus elementos buenos, malos. Y este personaje lo que puede permitirte es elementos de sorpresa. Como te da varias alternativas del personaje, te da varias acciones, posibilidades de acción o de pensamientos, lo que hace es que te sorprendan con un final que de repente no esperabas. Clásicos de este tipo de narrador, las novelas de Agatha Christie, ¿no? Ok, hemos hablado de los tipos de personajes que hemos dicho que se escriben en narrador de primera y tercera persona. Ok, entonces vayamos a un narrador en segunda persona. ¿Cómo se da? En primer lugar, hay que decir que prácticamente está en el olvido. Casi pocas personas escriben en segunda persona, ¿no? Se usa normalmente en los blogs o en género epistolar, cartas, ¿no? Las cartas. Si lo que quieres es hacer partícipe de la historia del lector, convertirlo en protagonista, ese es el tipo de narrador. Ok, si quieres que el lector sea el protagonista, usa la segunda persona. Es bien difícil, ¿ok? Es importante describir bien los hechos, los lugares, las atmósferas, para hacerlo sentir, ¿no? Tú en ese momento estabas plantado frente a ella. Entonces tienes que describirla al personaje que está mirando. Describirte también a él, ¿no? Tú con tu chaqueta marrón y tus pantalones arrugados, entonces lo vas convirtiendo en el personaje, lo vas vistiendo, ¿no? Entonces tienes que crear precisamente las atmósferas. Es un tipo de narrador mucho más complicado, pero muy rico además para hacer. El autor tiene que crear que ese mundo es su mente. Por eso es complicado, ¿no? Tienes que hacer que el lector piense que es lo que está viviendo, lo que está que le cuentas es su mundo. Lo tienes que sacar de su mundo real y meterlo en el mundo irreal, pero como si fuera su mundo de él, ¿no? Es como si fuera un actor que va a disponerse a interpretar una obra, ¿no? Es importante. Obras importantes como El Gran Gatsby de Scott Fitzgerald, Aura de Carlos Fuentes y Querido John de Nicolás Parra, ¿no? Querido John y El Gran Gatsby han sido llevados a películas, así que pueden buscar la obra para leer o pueden buscar la película para que lo vean. Ok, en relación al tipo de narrador, no olvides. Primero, sopesa las diferentes opciones de cada narrador. Cada narrador te da opciones, elementos, ¿no? Por ejemplo, si vas a narrar tu historia en primera persona, siempre mejor escribir en pasado. Clave. Decide si te conviene atar la visión del lector a la de un único personaje o si tu historia necesita ser contada de manera más objetiva. O sea, si vas a hablar con un solo personaje o vas a hablar de manera objetiva de todos los personajes van a poder opinar, ¿no? Ahí tienes que saber usar, entonces puedes usar el omnisciente o el liquidente, ¿no? No confundas el autor a ti mismo con el narrador. Ok, a ver, el autor es distinto a ti mismo y el narrador es distinto al autor. Tú como autor tienes diferentes posturas. Tú como persona tienes diferentes posturas. Y tú como tú narrador tienes diferentes posturas a las tuyas. Se pueden parecer a ti, pero no quiere decir que seas tú. Este por su parte es un ser ficticio creado por el autor, ¿ok? El narrador, acuérdate que es un ser ficticio que tú lo estás creando. Si quieres ver tutoriales, véelo, ojealo. Recomiendo que leas un libro que es una colección, una saga de Stephen King, que se llama La Torre Oscura, ¿no? Ahí vas a ver los tipos de narradores que hay, porque despliega Stephen King tipos de narradores por el libro, muy interesantes. Ok, y por segunda parte, en la tarea de acción el día de hoy, vamos a hablar sobre uso de mayúsculas. Ok, algunos casos, claro. Si se sigue a los puntos suspensivos, cuando estos cierran un enunciado, se pone mayúscula. Ejemplo, compramos mariscos, colmillos, vino. La cena resultó un éxito. Si te das cuenta, hay un suspenso que tiene que ver, si cierra, ¿no? Si cierran, compramos este elemento de enumeración, está cerrando una idea, después viene un tema de conclusión, entonces se pone coma, mayúscula. Después de 2 puntos debe comenzarse el texto con inicial mayúscula en los siguientes casos. Cuando se habla de un saludo en una carta, muy señor mío, 2 puntos, mayúscula. Cuando se habla de la reproducción de una cita, 2 puntos, entre comillas, mayúscula. Tras 2 puntos siguen para dar un ejemplo, una advertencia, ¿no? Advertencia, 2 puntos, medicamento no indicado. Peligro, 2 puntos, no entrar, advertencia. Cuando traducen una explicación de uno o más párrafos independientes,
¿ok? La receta se elabora tal como se explica a continuación. 2 puntos. Se bate, hay una explicación, no hay un desarrollo de explicación sobre lo que se precede, ¿no? ¿Ok? Entonces hay que poner los 2 puntos. Bueno, verificando el aprendizaje, ya saben, tienen que hacerlo en casa. Y vamos a ver. Sabiendo los elementos de un texto narrativo, indica el tipo de narrador en los siguientes casos. Caso 1. La mañana del 4 de octubre, Gregorio Olías se levantó más temprano de lo habitual. Había pasado una noche confusa y hacia el amanecer creyó soñar que un personaje con antorchas se asombraba a la puerta para anunciarse que el día de la desgracia había llegado al fin. ¿Qué es? ¿Narrador observador? ¿Narrador personaje o narrador inocente? Ok. Narrador observador tenemos que saber si es parte de la historia. Narrador personaje, si es el mismo de la historia, no lo es, ¿no? Narrador inocente si sabe todo. Sabe sus sueños, entonces acá la respuesta es básica, ¿no? Está tirada. Caso 2. Hace muchos años tuve un amigo que se llamaba Jim. Está contando, ¿no? Y desde entonces nunca he vuelto a ver a un norteamericano más triste. ¿Ok? Desesperados. He visto muchos. Tristes como Jim, ninguno. Una vez se marchó a Perú en un viaje que debía durar más de 6 meses, pero al cabo de poco tiempo volví al verlo. A ver, narrador inocente puede ser observador, personaje. Puede ser un narrador personaje, ¿no? Porque está contando que él conoció de Jim. Vamos a ver. Y narrador, caso 3, vas a resolverlo también. Bueno, en el proyecto Todo contra el coronavirus vas a hacer un microrelato de 15 a 40 palabras, donde vas a usar un personaje usando 3 tipos de mayúsculas. Vas a indicarme qué tipo de personaje, ya sabes que tienes que mandarme por foto el día que entregues tu Word. Y el Word para la casa es con 3 pre-1 práctica 7. Por favor, quédate en casa, no te expongas, escribe, usa estos tips que te he dado para poder desarrollarte y exponer lo que sientes en estos momentos. Nos vemos en la próxima clase.